charla del día anterior, de marzo, y era un poco sobre la escuela que tenemos, la escuela que queremos, el aula creativa. No sé si esto está. 1-2, sí. El aula creativa, y proponía llevar a cabo alguna experiencia, algo que se notara, ¿no?, en el entorno que tenga uno. Algunos no estaban metidos en la enseñanza y la docencia y por tanto decían, ¿qué puedo hacer yo para transformar? ¿No? Entonces sugerimos aquí un diálogo analógico, hacer hablar a los conceptos como una estrategia. O sea, que los conceptos, las palabras que utilizamos, las utilizamos como algo abstracto, ¿verdad? Silla, mesa, pedagogía, evaluación, currículum, pero no nos hemos puesto a pensar que estos conceptos se le enseñan reforma, estrategias, evaluación, currículum, se convierten en personajes y hablan entre ellos. Entonces, escenificar esto. ¿Qué pasa? Que cuando yo en mi materia, en la que sea, les convierto en personajes, puede ser la suma, la resta, la multiplicación, la división, la conocemos como operaciones que aprendemos y ya está, pero no como personajes. Cuando les doy el valor de personajes, me meto en ellos, incluso como estrategia para resolver problemas. Un problema que tenemos y no sabemos cómo enfrentarle, cuando lo personalizamos y nosotros no examinamos ese problema desde fuera, sino que nos metemos en él, el problema puede verse desde otra perspectiva. Así lo han trabajado mucho en las empresas. En las empresas lo han trabajado a través de analogías, ¿no? Pero llevado al ámbito en que nos movemos, de la educación o de la psicología, problemas psicológicos, por ejemplo, también cuando nosotros nos ponemos a darles vida, aparecen elementos que no están en el diccionario, que no están en los conceptos, que no están en la academia, que van más allá. Y en ese sentido, nosotros podemos, digamos, darles otra dimensión que no tenían anteriormente. No sé si aquí os había hablado, a los que vinisteis, el diálogo intrauterino. Para hablar de la trascendencia, imaginaos que alguna mamá tiene, bueno, está en estado y tiene dos, y establecen un diálogo entre ellos. ¿Qué es el mundo externo para ellos? ¿Existe o no existe? ¿Qué es eso? Solo conocen el mundo del mar amniótico interno. Esa es la realidad. Fuera de esa realidad no hay más. Pero hay posibilidades de algo más. Entonces nosotros estamos como encerrados en un mundo en el que conocemos. Pero hay algo más. Cuando nosotros ponemos a dialogar, aparecen elementos. Entonces yo quería un poco promover para que algunos de vosotros os atrevierais a hacer un diálogo analógico. Y en la medida de lo posible lo compartamos, me lo hagáis llegar al correo, no sé si a través de Andrés, si queréis, o si yo me pasa los correos vuestros, yo los envío, entramos en contacto, necesitáis alguna pequeña ayuda, algún ejemplo, pues yo os iré pasando ejemplos, porque la idea es pues trabajar pues cantidad de diálogos de ámbito de la vida, del amor, por ejemplo, del trabajo y el descanso. ¿Lo veis como opuestos? ¿Os imagináis que el trabajo se enamora del descanso y empieza a buscarle? ¿Y sabéis dónde le busca? En el diccionario. Y tiene que ir recorriendo todas las letras para aprender a utilizar el diccionario. Tiene que ir recorriendo todas las letras hasta que encuentra descanso. ¿Y qué pasa cuando le ve? Entonces no son opuestos. Se enamoran uno de otro, se necesitan. Bueno, pongo ejemplos de que cualquier temática puede ser susceptible de ser imaginada, contrastada, y para la enseñanza es una estrategia creativa incluso para la evaluación. Yo lo he estado utilizando durante más de 10 años. Yo no he evaluado con exámenes. No he evaluado con exámenes. Lo hacían en su casa. Les daba los conceptos y decía, ahora ponerlos a hablar. Y ese era el examen, con otros trabajos, no era lo único que hacían. Y además, no solamente no se prohibía que se lo pasaran de uno a otro, pues dirá, ¿y si se copian? No, es que la obligación suya era compartir eso que habían hecho con otros compañeros. Cuando llegaba el profesor y a otros compañeros
lo habían visto, lo habían valorado, se habían enterado. Hay otros sistemas realmente diferentes en la enseñanza. No robo más tiempo al conferenciante de hoy, que sin duda es muy interesante. Solamente recordar que me comprometí a venir y aquí estoy, y yo espero que de una manera u otra, ya sea presencial, ya sea virtual, nos sigamos viendo, ¿sí? Gracias a vosotros. Muchas gracias Saturnino, de verdad. Es tremendo. Para los que no estuvisteis en la charla última que nos ofreció Saturnino, deciros que es una de las novedades que quería comentar hoy también. El ciclo ya ya se puede volver a ver, los que no asististeis a alguna de las charlas en la web del Colegio de Psicólogos. Es un poquito complicado de llegar, pero si vais buscando hay un sitio que son las conferencias y ahí están colgadas, está ya la de Borja y en breve, mañana pasado, estará la de Saturnino también para los que querráis disfrutar de estos diálogos creativos, podáis dialogar. Qué bonito, ¿no? El descanso y el trabajo enamorados, el acosador y el acosado también enamorados. Bueno, ese es un poco el camino y es el tema que nos ha traído aquí hoy. Hoy vamos a hablar de nuevas herramientas contra el acoso escolar. Va a ser un poco movidita. Voy a intervenir un poquito al principio yo para hablar un poco de la nueva mirada del acoso. Después tenemos, recién venido de Galicia, a mi amigo Amador. Ha venido de Santiago a presentarnos una herramienta poderosa contra el acoso que se puede aplicar pues en casa, en los colegios, un videojuego, una cosa que, bueno, pienso que está muy bien. Y después hablará Andrés, que ahora mismo no está aquí, está sufriendo el acoso invisible. No, llegará un poco más tarde y él nos hablará de lo que es la prevención de la tutoría entre iguales, un programa muy eficaz de aplicación en las aulas. O sea que va a haber un poquito un aporte hacia cómo abordar de maneras diferentes un problema de siempre, un problema tradicional, como es el acoso escolar. Ya sabéis que el acoso, dicen los manuales y los sesudos catedráticos y tal, que es el maltrato continuado, ¿no? El maltrato entre iguales, maltrato de todo tipo de formas, ya sea verbal, agresivo, ciberbullying, de hacer el vacío, en fin, cualquier tipo de maltrato que se da entre iguales, repetido en el tiempo y en el que hay un desequilibrio, ¿no? Hay una situación de inferioridad, la persona no se puede defender. Esa es un poco la definición académica. Nosotros, soy también presidente de la asociación No al Acoso Escolar. Y nosotros, por ejemplo, en la campaña que hicimos última de Ten Narices, definíamos el acoso como miedo en expansión. Es una definición más emocional, porque entendemos que el miedo que tiene la persona cuando se levanta y dice ¿qué me va a pasar hoy?, cuando va camino del colegio y dice ¿qué me espera?, ¿cómo saldré de esta?, es el miedo que tiene también el acosador, es decir, no voy a quedar mal delante de los compañeros, voy a tener que seguir haciendo lo que a lo mejor no estoy convencido de hacer. Es el miedo que tienen los testigos, que lo ven todo y no se atreven a intervenir. Es el miedo que tiene el profesor de actuar o de poner algún límite. Es el miedo que tienen los padres de los acosadores de limitar a su hijo. Es el miedo que tienen los padres de las víctimas de no tener respuesta y no saber qué hacer. Es el miedo del director a perder la imagen. Es el miedo del inspector. Ese miedo va ascendiendo por toda la sociedad. Nos salpica a todos, ¿no? Es una definición emocional, podríamos decir, del acoso escolar. Y hoy voy a hablar de otra manera de verlo, ¿no? Vamos a hablar del acoso como oportunidad. Pues el acoso, nosotros entendemos que todo pasa por algún motivo, todo tiene algún sentido y hay que decir, ya que está ahí, vamos a sacarle el mayor provecho que podamos tener. Es difícil, es quizá también un diálogo, ¿no? Un diálogo creativo, ¿no? Un acoso, oportunidad, ahí está, algo se mueve y bueno, realmente lo decimos por una sencilla razón. Pues nosotros entendemos que cuando se da un caso de acoso, cuando se da una situación de acoso en una escuela, algo anda mal en todo el centro escolar.
No es solamente lo que se ve por arriba, se ve aquí, es como un iceberg, y aquí arriba se ve pues a Manolito, que está con Pedrito, que se lleva mal y que se están peleando, y eso es lo que se puede ver, de alguna manera. Pero por debajo está lo que es la realidad del acoso. Está las familias de cada uno de ellos, está el centro educativo con sus políticas de prevención o de no prevención, está el estilo del profesor, está la manera de relacionarse, están los valores de la sociedad, ¿por qué no? También influyen en todo. Están las políticas educativas del gobierno, probablemente tenga también mucho que ver. A lo mejor con un tipo de escuela diferente, centrada en la educación emocional, un poco la educación del siglo XXI que estamos proponiendo, a lo mejor resulta que el acoso se quedaba en unas cifras anecdóticas, no como ahora que estamos hablando del 26%. Es una cifra bastante alarmante. Entonces el acoso no es una cosa de dos personas, es una cosa que implica a todo centro, y ahí está la gran oportunidad. Porque si algo está pasando en mi centro, resulta que hace tiempo que no me entero. Resulta que no tengo mecanismos para detectarlo. Resulta que los compañeros o los mismos chavales no tienen una educación en valores suficiente para poder interactuar. Resulta que la persona indefensa tampoco ha desarrollado unos mecanismos para enfrentarse o para decir o hacerse valer. Resulta que he tenido varios fallos en el aula, varios fallos como organización, como escuela, y que todo eso me da la gran oportunidad de mejorar. Me da la gran oportunidad de corregir mi estilo educativo, de corregir la comunicación entre los profesores, de corregir las políticas que tengamos de intervención. Al que está sufriendo el acoso le da la oportunidad de corregirse como persona y ser capaces de enfrentarse y superar. Al que está haciendo el maltrato le da la oportunidad de cambiar su perspectiva sobre las personas. O sea, es una grandísima oportunidad para transformar una escuela. La podemos transformar de otra manera que es mucho mejor y mucho más recomendable, que es evitando el problema. Pero si por casualidad nos sale, aprovechémoslo porque es una oportunidad, porque decir, vamos a ver qué estamos haciendo mal. Y seguro que no es una cosa ni dos, son bastantes cosas que no están funcionando bien. Entonces, un caso de acoso, bien, vamos a mejorar. Tenemos la oportunidad de ser todos mejores. Vamos a explicarlo un poco también de otra manera. Nosotros que nos da por inventarnos las cosas un poco, las hacemos diferentes, ¿no? Como somos innovadores y pensamos que la educación tiene que ser diferente, el siglo XXI, pues tampoco vamos a hacer lo mismo de siempre. Siempre se habla del triángulo de acoso. La víctima, el acosador y los que lo ven. Bueno, nosotros pensamos que eso es muy sencillo, pensamos que es más calidoscópico, que es como este iceberg, que hay muchas más cosas. Y entonces hemos hecho un triángulo del acoso que lo hemos pedido prestado a nuestros amigos del departamento de bomberos, que nos han echado una mano, y entonces hemos adoptado pues su filosofía. Ellos dicen que para que haya fuego tiene que haber, bueno, es un triángulo también, es el triángulo del fuego. Entonces ellos dicen que tiene que ser en el triángulo, por un lado tenemos el combustible, para que haya fuego tiene que haber algo que arda. Con una piedra, con un trozo de hierro, poca cosa va a arder. Tiene que haber un calor, una chispa, un cortocircuito, una colilla, una cerilla, una vela, fuego. Tiene que haber algo que haga que se inicie el fuego. Y tiene que haber oxígeno, que es que es lo que consume el fuego. Si está cerrado en un bote, no puede arder, porque no tiene oxígeno. Bueno, si no aprendéis nada del acoso, por lo menos ya sabéis algo de extinción de incendios, que siempre va bien cuando te ves en un apuro en algún sitio. Pues esto lo hemos cogido de nuestros amigos los bomberos, estos héroes que salvan vidas. Nosotros decimos, pues vamos a salvar también vidas con esto, y lo vamos a aplicar al acoso escolar. ¿Cuál es el combustible que tenemos para formar este fuego? Pues bueno, aquí tenemos un montón de... Venga a caer ahí. Material de primer orden. Son los estudiantes, adolescentes, preadolescentes. Material de primera. Están
con fracaso escolar, están desmotivados, aburridos, tienen un horario largo, 1 hora tras hora, de cosas que ya les motivan, que han perdido el ritmo hace tiempo y tienen que aguantar. Pensemos si nos tocase a nosotros, tenemos que estar 6-7 horas aguantando cosas que hace tiempo que ya hemos desistido. Son valientes también, pero eso hace que sean material inflamable, que están allí a la que salta, de alguna manera. Están en los centros educativos, ¿no? Que muchas veces son esos centros, ir allí es un castigo, y en vez de aulas podemos poner la J delante, ¿no? Están en jaulas, ¿no? La jaula 22, la jaula 21, porque es lo mismo, y el patio, la hora del patio es un poco menos como un régimen carcelario, ¿no? Entonces hay que entender que están en alta situación de conflictividad. Pueden estallar en cualquier momento. El calor, ¿qué es el calor en el tema del acoso? Bueno, pues el calor es lo que se llama técnicamente el incidente crítico, porque hemos dicho, ¿os acordáis que el acoso es repetido en el tiempo? Pues bueno, si es repetido en el tiempo, quiere decir que siempre hay una primera vez, como en casi toda la vida, siempre hay una primera vez. Entonces, si esa primera vez depende del resultado que tenga, se puede repetir o no se puede repetir, ¿no? Si la chispa no cae en materia inflamable, pues a lo mejor se queda ahí. Si la chispa cae en pleno bidón de gasolina, pues vamos a tener un lío tremendo. Entonces el incidente crítico es la primera vez que sucede. Y luego nos pasamos ya al oxígeno, que el oxígeno sería qué cosas pasan después de hacer este incidente crítico, qué cosas pasan en la clase, entre los compañeros, con el tutor o con los padres, qué cosas hacemos los compañeros de clase o a nivel de adultos, qué cosas hacemos que le dan oxígeno, que lo avivan el fuego, ¿no? Que sabes cuando están las brasas que soplas y ¡pum!, vuelve a salir. Pues eso, qué cosas hacemos que hacen que el acoso vaya para adelante, ¿no? Siga cada vez peor. Pues bueno, con todo ese triángulo tenemos aquí para transformar y para hacer cosas bastantes. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer como profesores, por ejemplo, en una escuela para tener un combustible menos inflamable? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos tener una escuela divertida, podríamos tener una escuela de satisfacción, podríamos tener una escuela de la felicidad. Y claro, resulta que la escuela lo que ofrece a los chavales es unas grandísimas oportunidades de fracasar. Puedes fracasar porque no haces las notas, porque suspendes, porque no entregas los trabajos, puedes fracasar por llegar tarde, puedes fracasar porque no te gustan las mates y te gusta la lengua. Tienes oportunidades de fracasar en casi todos los momentos del día, en casi todos los momentos. Pero nos hemos preguntado cuántas oportunidades tengo de ser bueno, cuántas oportunidades me da el centro escolar de poder participar y decir, mira, estoy haciendo una cosa útil, pues oye, pues me siento bien. ¿Cuántas oportunidades de esas tienen, no al cabo del día, al cabo del mes o al cabo del curso? Muy pocas. Lamentablemente muy pocas. Poder hacer el bien, poder llamar la atención o destacar en alguna cosa tuya, alguna cualidad, con alguna posibilidad, pues oye, eso sería un anticombustible de primer orden, sería mojar la leña para que no arda, porque no están para eso, no están aburridos, no están decir, ¿ahora qué hago? Pues voy a coger a Manolito y le voy a dar una colleja. Ya no tiene sentido, ya voy a hacer algo porque Manolito esté conmigo y estemos bien. Voy a hacer algo con Manolito para lo que sea. Dar oportunidades para ser buenos. Nos hemos olvidado de darles oportunidades para ser buenos. El programa TEI, que vendrá luego a hablar Andrés, pues se basa en esto. Se basa en darles la oportunidad de ser buenos. Y funciona muy bien. Ya os lo explicará luego. Y hay otras actividades también que se están haciendo en algunas escuelas muy, muy prometedoras, en el sentido de que si les dan la oportunidad de ser buenos, se tiran como locos. El adolescente puede ser muy rebelde y puede ser también muy constructivo. Demos la oportunidad de ser constructivos. ¿Qué podríamos hacer más? Bueno, pues cambiar los centros educativos, cambiar el sistema, eso ya sería muy complicado, pero bueno, si bajamos de nivel, resulta que puedo tener un clima en el aula bueno. El clima depende del profesor.
lo que tú hagas con tus alumnos, pues será un clima. Si hay un clima de comunicación, de tolerancia, de respeto, pues oye, la cosa será más suave. Si el clima es de competitividad y de este es mejor que el otro y tal, yo soy mejor que tú y no puedo destacar, si hay esa presión y ese nivel de exigencia, será peor. Podemos crear un clima como centro, podemos también influir muchas maneras para que el combustible no sea tan combustible. Otra manera de educar, otra manera de organizarnos. Ahí hay muchas posibilidades ahí, muchas. Ahí lo dejo. Hay trabajo para limpiar el bosque, de quitarle toda la hojarasca para que no arda. Con el calor, ahí tenemos lo que hemos dicho, el incidente crítico. Con el incidente crítico, pues eso, hay que estar pendientes de evitar la repetición. También no voy a comentarlo más porque el tema del TEI pues tiene mucho que ver con eso, porque incide en los protagonistas, en los testigos, entonces pues son los que pueden manejar más directamente el incidente crítico porque son los que están allí viéndolo, y de momento pues lo dejamos ahí. También preventivamente pues un trabajo emocional, trabajar la asertividad de las personas, trabajar pues ser delante del otro, ser capaz de poner unos límites. Todo eso hace que el incidente crítico pues pueda no reproducirse. Enseñar estrategias colectivas de los testigos y estrategias personales, de que las personas puedan neutralizar esa situación, ese primer incidente. Porque si cuando yo estoy en el patio y me bajan los pantalones, un primer incidente crítico universal, lo clásico como el Quijote, pues si todo el mundo se ríe y todo el mundo hace juerga, la probabilidad de que se repita es grande, ¿cierto? Y si encima el que le bajan los pantalones se pone a llorar y tal y cual, y, niña, llorica, llorica, ya tiene 2 números más. Y si al día siguiente vuelve a pasar y pasa parecido, estamos ya en la repetición, estamos ya en la indefensión, estamos ya en el acoso escolar. Entonces es importante también ese trabajo previo de decir recursos personales para resiliencia, asertividad, o sea, trabajar desarrollo emocional de las personas, ¿vale? Oxígeno, importante, ¿no? Porque todo esto sin oxígeno no tiene nada que hacer, pero a veces los adultos, o el grupo, ¿no? Si el grupo cuando le baja los pantalones no se ríe nadie, se acabó, ya no se vuelve a hacer. Pero bueno, eso es también pues educación y cosas de este tipo, ¿vale? ¿Qué hacemos los adultos para dar oxígeno? Típico. Nosotros, en nuestra asociación, ayudamos a las personas que sufren o han sufrido acoso escolar. Y bueno, claro, tenemos que tratar con muchos colegios y lo típico de, pues yo no he visto nada. Esa frase es universal. Pues yo no he visto nada. Pues claro. El acoso es una realidad oculta. El acoso va por debajo, el acoso tarda meses, tarda años en darse cuenta. El profesor es el último en enterarse, como los matrimonios infieles. Es así. Es que no lo he visto. Pues claro que no lo has visto, si es que es acoso. Claro, como diciendo, eso no es una prueba, eso es una señal de que es acoso. No es que no exista, al contrario, es que es acoso. Al que pillan siempre en el acoso es a la víctima, porque se rebota cuando tiene que rebotarse, monta el número y dice, pues sí es él el que se, claro, porque él es el que está siendo atacado, ¿vale? Entonces, la negación, negarlo, decir, es una prueba de que existe, no de que no existe. Importante también, decimos, si lo negamos, estamos dando oxígeno para que se vuelva a repetir. Pues yo no he visto nada. Pues ya estaré más atento. ¿Dónde? ¿Vas a estar en el vestuario? ¿Vas a estar en los pasillos? ¿Vas a estar a la salida? No puedes estar más atento. Son las típicas respuestas que lo que hacen es dar oxígeno, porque si yo estoy machacando a uno y resulta que no pasa nada, se entera a los profesores y sigue sin pasar nada, mal asunto, se vuelve a repetir. Otra cosa que da oxígeno, la justificación. La justificación más horrorosa del mundo, y la vemos también lamentablemente muy a menudo, es que ya le va bien, es que se tiene que espabilar. Cosas, horrorosas, ¿no? Estamos aquí en el colegio de psicólogos y me parece a mí que ningún psicólogo, ningún pediatra, ningún psiquiatra dice, pues mira, para que se desarrolle bien, un acoso cada 8 horas. Antes de las comidas, unos cuantos insultos y que será fuerte y robusto. Es incongruente, ¿no? Es una cosa, pues eso está pasando. No, es que ya le va bien. Es que tiene que generar sus propios mecanismos. Vamos a ver, es cierto, tienen que aprender a defenderse,
tienen que aprender sus propios mecanismos. Pero hay dos maneras de aprender a nadar. O te haces un cursillo de natación o te tiran al mar y a ver cómo sales. Estamos en una escuela, quizá haya que enseñarles a nadar, un cursillito. No estaría mal, ¿no? Eso está pasando en los colegios. Ya le va bien. Por Dios, no les puedes condenar a decir, enfréntate a los leones, que ya te va bien para que aprendas a correr. Es absurdo. Esto está pasando, lo justifican de alguna manera. Justifican también, pues bueno, pues si resulta que es pelirrojo, pues que es pelirrojo, claro. Es que es gordo, es que es alto, es que es bajo, es que es guapo, es que... No existe justificación. No hay nada que justifique el acoso, nada. Pero hablas con los profesores y parece que hay cosas que sí. Es que sus padres se están separando. Unas cosas que dices, ¿qué tiene que ver para que le estén dando collejas cada día? ¿Qué tiene que ver? Pues eso da mucho aire también, ¿no? Y sigue cargando sobre la persona que lo sufre. Y los errores de atribución. Aquí esto está dedicado a todos mis colegas psicólogos, ya que estoy aquí, digo, voy a aprovecharlo, porque tengo que decirlo, porque creo que lo estamos haciendo mal. Estamos equivocándonos a la hora de diagnosticar y a la hora de atribuir causas, y eso hace que nuestro papel sea bastante cuestionable. Lo voy a explicar por el principio de la balanza. Esto se lo he pedido prestado a Juan Baello. Él lo utiliza para otras cosas, pero yo, como voy cogiendo de los bomberos, pues también cojo de los compañeros y voy haciendo adaptaciones. Esto es una clase. Aquí tenemos la clase. Este es el futuro candidato a sufrir acoso. Y este es el malote que está ahí aburridito y dice, a ver qué puedo hacer, ¿vale? Viene el incidente crítico que hemos comentado antes, la primera vez, a bajada de pantalones. Entonces salen los que son acosadores también potenciales, que bueno, que están ahí también rápidamente a subirse al carro, y se van juntando con el matoncillo inicial. ¡Pam! La balanza se empieza a desequilibrar. Entonces van, y estos que dicen, oye, pues esto de bajar los pantalones es divertido, oye, qué bien nos lo pasamos y tal, esto es una broma, esto tal, jaja, venga, vamos a hacerlo, vamos a meternos con pasárnoslo bien. La balanza, pam, se va desequilibrando. Siempre hay un montón de alumnos, unos cuantos, que son neutros, que no les gusta el tema, pero sálvese quien pueda, el peso está aquí, entonces se van inclinando para allá, se quedan pues en situación, bueno, tendente más hacia el otro lado, que no me pase a mí, que no me pillen, ¿no? Y aquí tenemos a nuestro hombre. Mira cómo se ha quedado. Ahí solito, en la punta, está ahí en el patio jugando solo, en un rincón, se queda en clase leyendo, se va a la biblioteca. ¿Qué dice el profesor? Uy, es que es rarito. Es que nadie quiere jugar con él, es que no se sabe relacionar, es que no aguanta una broma. Encima. Tenemos todos aquí apretados y entonces este hombre es el rarito. Un error de atribución importante, porque estamos confundiendo las consecuencias con las causas. Y no es que le hagan acoso porque es rarito, sino es rarito porque le están haciendo acoso. Entonces el profesor, asustado, porque resulta que la mamá ya se ha enterado y ha hablado con él, llama al orientador, al psicólogo del centro, uy, hay que darle algo. Y viene el psicólogo, pum, rápidamente a apagar el fuego y decir, bueno, hay que enseñarle habilidades sociales, hay que hacer que se socialice, hay que desarrollar su autoestima, hay que 1 hora a la semana a desarrollar su autoestima y todo lo que le están quitando, todo lo que le están haciendo diariamente, a todas horas. Nos estamos equivocando de cabo a rabo. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? El fuego está ahí. El fuego es quien hace el acoso. Esa es la causa. La nueva mirada del acoso, lo que tenemos que empezar a trabajar seriamente, es en dirigir todos nuestros esfuerzos a trabajar con la persona que lo hace. Nadie que es feliz disfruta haciendo daños a otros. Nadie. Esa persona necesita ayuda, y necesita nuestra ayuda. Y si podemos controlar ese incendio,
Estamos ayudando no solamente a este que está aquí ahora en la puntita, que encima está recibiendo el pobre todo el chorretón todo el rato del extintor, ¿no? Porque encima lo culpabilizas, encima él es el raro, encima tienes que ir al psicólogo, encima te pasa porque eso, encima eres tú el responsable de tu propia situación. Le estamos culpabilizando más por ser víctima, por recibir. Es tremendo lo que estamos haciendo. Entonces, claro, en vez de ayudar estamos agravando seriamente el conflicto, seriamente. Es importantísimo y, bueno, me gusta hoy estar aquí por eso, porque creo que tenemos que empezar ya seriamente a decir, vamos a mirar para otro lado. Tenemos que coger el extintor e irnos al origen del fuego. Tenemos que estar ahí y ayudar a esa persona y si ahí trabajamos e incidimos, resulta que estamos ayudando a un montón de niños, no solo al que sufre, sino a los que sufrirán después y probablemente una futura pareja que también sufrirá acoso o un empleado que también sufrirá ese abuso continuado. Porque el acoso, si vas al colegio y te funciona, probablemente en tu vida de adulto vas a seguir utilizando la fuerza en tus relaciones. Entonces es importante que empecemos a dirigirnos la mirada a donde está el fuego de verdad, que es en quien lo hace. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el que sufre, el que lo pasa mal y el que acaba con depresiones y con vómitos y con fobia social es este de aquí arriba. Este no se queja, este no dice, yo estoy mal, yo tengo que ir al psicólogo. No, es feliz. Él se reafirma machacando al otro. No necesita, pero sí que lo necesita. Necesita porque no es una manera buena de relacionarse, porque hay que reeducarlo, hay que desarrollar los valores de empatía. Y ahí está el trabajo real. No centrarnos en esta persona y estar ahí intentando porque no hacemos nada. El fuego sigue intacto. He hecho así un poco este montaje para que quede un poquito claro, no sé cómo ha quedado. Me he liado aquí a poner muñequitos y cosas, pero bueno, creo que es importante que tengamos clara esta situación de esta persona. ¿Qué tenemos que hacer? Pues trabajar con el grupo. ¿De qué manera? Pues una manera es como tirar la piedra en el estanque, por las ondas. Primero buscarle apoyos siempre. La persona está sola, búscale apoyos. Un amiguito, 2 amiguitos, siempre hay alguien que está dispuesto a echar una mano, siempre hay esos héroes anónimos que están allí, al lado, que sea de otro curso, un profesor, una persona cercana. Búscale un apoyo, que no esté solo. Y luego ese apoyo, otro apoyo, vas ampliándole los círculos como la piedra en el estanque, digamos. Entonces, si tienes 2, ya la balanza empieza a nivelarse. Diles a la clase, en general, que están haciendo daño, porque muchos están ahí, se lo pasan bien y se normaliza. Parece que es normal que a Manolito se le diga gordo y se le dé collejas. Y como es normal, no, si a él le gusta, si no pasa nada, si es divertido. Entonces, decirles a todos, estáis haciendo daño. Cuando son conscientes, muchos ya cambian de actuación y dicen, pues es verdad, ya no te gusta hacerlo. Ya el que sigue haciéndolo ya sabe que hace daño y ya es otra manera de actuar. Entonces ya hay muchos que se apartan de la situación y se van pues diciendo, esto no nos gusta, no queremos participar en esto porque somos conscientes, y entonces ya tenemos la balanza ahí más o menos equilibrada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues bueno, un chorrito más de extintor, que aún nos queda un poco, que no se nos ha vaciado del todo. Le veremos un poquito más a la persona que está provocando el acoso, para darle esos trabajos de empatía, que será más o menos fácil, o asertividad, en fin, entendimiento mutuo, lo que queráis, ¿no? Es decir, vamos a darle un chorreito más para volverlo una buena persona, todos felices, todos contentos, equilibrados. No hace falta que todo el mundo sea amigo del otro, no hace falta que todo el mundo se pase al otro lado y se quede entonces el malote aislado en el otro lado, porque si no estamos jugando al balancín y andamos todo el día con el extintor para arriba y abajo y al final acabamos mareados. Tampoco se trata de eso. Esto era un poco mi aportación sobre el tema que os quería explicar hoy de cómo entendemos un acoso, una situación de acoso en el siglo XXI, un poquito nuestro papel como psicólogos, que es muy importante, cómo retomar la mirada, incidir en los aspectos que tenemos que incidir. Yo por mi parte no voy a decir nada más. Os he dejado fuera, no sé si habéis visto, ahí fuera en la mesa hay estas tarjetas, aquí donde está nuestra web de nuestra asociación.
Es un dadito recortable, que habéis visto que han salido muchos daditos en el balancín, pasándoselo bien, pues para que lo recortéis en casa y pues jugáis también, y hagáis balancines y cosas y lo que se os ocurra. Ahí está el correo, está la web y saber que estamos pues siempre a vuestra disposición. Y entonces yo ya me retiro y voy a dejar que hable Amador, que es realmente muy importante su propuesta también de prevención del acoso. Y él viene directamente de Galicia, Santiago. Ha generado el proyecto europeo ARBAX, que ha intervenido varios países de la Comunidad Europea. Y bueno, prestad atención porque es una herramienta importante también para trabajar el acoso. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí, por poder estar aquí, por tener la oportunidad de estar aquí. Sí, tengo que acercarlo más. Creo que tengo que acercarlo más, me parece, ¿no? Bueno, como dice Javier, vengo de Galicia. Yo soy profesor en un colegio. No soy psicólogo, pero soy profesor. Participo del mundo de la formación. Yo doy clase concretamente en comercio internacional. Y aparte de ser profesor, coordino proyectos europeos para la Xunta de Galicia, con educación, no para la Xunta, sino para la Consejería de Educación de la Xunta de Galicia. Entonces, uno de los proyectos que hicimos últimamente, que estamos terminando o que estamos todavía haciendo, aunque ya parece que el tiempo se fue, es un proyecto que tiene que ver con el acoso escolar. Surgió de problemas que va habiendo en los centros, ideas de los profesores, necesidades también de las autoridades, un poquito de todo, pero digamos que surgió no tanto como de las autoridades, surgió más del centro de formación, de los centros de formación. Surgió de abajo, digamos, no surgió de arriba, ¿no? Arriba es una patata caliente, como decía Javier, muchas veces no se quiere ver. Es complicado ver el acoso, porque después no hay muchas herramientas, o sea, no se están aplicando, no es que, a ver, hay muchas, pero no se están aplicando demasiadas herramientas, entonces muchas veces lo que se hace es escapar, no hay, yo no vi, un poco lo que decía Javier, ¿no? Entonces es lo mismo, hay que echarle narices, como dicen en No al Acoso, y enfrentar el problema. Nosotros lo que quisimos es poner nuestra piedrita y hacer una herramienta multimedia. Nosotros creemos que para llegar al alumno hace falta, es difícil llegar a los alumnos, nosotros podemos hablarle y no sabemos hasta qué punto recogen el mensaje, entonces quisimos trabajar un poco con sus propias herramientas. Los alumnos de hoy son una generación digital, no tienen nada que ver ya con nosotros en cuanto a los métodos, lo que usan, entonces quisimos llegar a ellos con un juego. Entonces surgió, ¿qué pasa? Que financiar un juego es caro, entonces estuvimos dándole vueltas y buscamos fondos europeos para poder financiar un juego, ¿no? Es un juego más o menos, es decir, es un juego, pero no es es semijuego, es un juego de roles realmente. No es un juego al gusto de los alumnos, el alumno en el fondo lo que querría era un juego para machacar al otro, para pisarlo, para no sé qué. Yo cada vez que... Nosotros hicimos varios proyectos en multimedia y siempre cuando lo enseño y siempre quiero que cuando acabe el proyecto se use. Al final siempre los jóvenes, que son los que lo usan, siempre me dicen lo mismo. Dice, hombre, si machacara, pisara, hiciera tal, sería popularísimo en la red. Entonces todo el mundo lo movería y tal, pero yo creo que no van por ahí los valores, ¿no? Aunque haya quien disfrute haciendo daño, yo creo que lo que tenemos que hacer es lo contrario. Proyecto. Entonces voy a hacer como 5 minutitos un resumen del proyecto, del por qué no, y después os enseño el juego, quizá, ¿no?
Entonces, el origen del proyecto salió de la necesidad de los centros. Bueno, el proyecto tiene una dimensión europea, no es son fondos europeos, entonces tiene una dimensión europea necesariamente. Está financiado a través del proyecto, del programa Convenios centralizado, del programa Aprendizaje Permanente, que ahora pasa a ser el Erasmus+, con fondos centralizados de Bruselas, con fondos europeos, entonces tiene que tener ya necesariamente una óptica europea, si ya ni nos dan el dinero, ¿no? Y luego el problema es un problema generalizado, o sea, encaja muy bien, no es un problema de Galicia o de Cataluña o de España, sino es un problema universal. Sabéis todos que este problema está haciendo mucho más fuerte con el tema de la comunicación, de las redes sociales, de la comunicación tan fuerte. Entonces, digamos, la respuesta tiene que ser una respuesta conjunta a nivel europeo y no a nivel nacional, creo, ¿no? Es un poco lo que se entiende, ¿no? El proyecto surgió eso de las necesidades de contar con unas herramientas que faciliten el trabajar con estos temas, herramientas multimedia que faciliten el acercarse a los alumnos, la existencia de frecuentes casos de bullying relacionados con actitudes de carácter. Nosotros enfocamos, como ya hay varios trabajos por bullying, le pusimos un acento un poco especial en temas de racismo, xenofobia, racismo. Quisimos trabajar este tema, estudiamos este tema. El resultado es que sí hay bullying, bueno, sí hay mucho racismo, pero no siempre el racismo genera bullying, porque hay una necesidad muy importante es que quedó muy explicada en la conferencia de Javier, es que tiene que haber unas circunstancias. Es decir, nosotros, por ejemplo, hicimos en la primera parte del proyecto un focus group, hicimos un análisis, o sea, una serie de reuniones, trajimos gente pues de África, gitanos, un poco la comunidad más común, ¿no? Gente de Sudamérica. Los gitanos, por ejemplo, racismo mucho. Bullying, cero. Porque como si te metes con uno, te viene a la familia. Es que aparte te lo decían así, tal cual me decía uno de las personas que participó, dice, yo me sentía totalmente apartado, porque realmente me veían como un bicho raro en el medio del colegio. Dice, ¿y meterse conmigo? Nadie. ¿Por qué? Porque como todo el mundo piensa que si se meten conmigo viene toda la familia, pues ya no se meten, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que no pase nada, en el fondo. Esa persona no estaba surgiendo un acoso físico, pero sí estaba sufriendo otro tipo de acoso, realmente, que es un desprecio, que también no deja de ser un acoso, una forma de acoso, ¿no? Muy importante, ¿no? Era curioso, por ejemplo, teníamos a una persona de China también en el focus group y decía, hablando tal, decía, es que, claro, parece que todos tienen algo general contra los chinos, pero nadie se mete con ellos, pero nada concreto. Dice, no, es que nos roban el dinero, llevan el dinero para China, pero bueno, nadie, ¿no? Con sudamericanos, es decir, al final fuimos creando, lo que vimos es que en las escuelas hay una serie de conceptos con si los gitanos y los sudamericanos y los rumanos, los búlgaros, los de Marruecos, los de no sé qué, que realmente es terrible. Es decir, así como llega un niño, ya le ponemos la etiqueta y ya puede ser como sea, que es igual. Es lo mismo, ya tiene la etiqueta puesta, que es algo que yo creo que teníamos que luchar mucho con eso, ¿no? Comunicación. Bueno, esto viene también que el proyecto tiene que ver con todo el tema del gran uso de los medios de comunicación, el tema del ciberbullying que se habla mucho ahora, el tema de usar los medios de comunicación. Ahora estamos pasando de bullings más visibles, dentro de lo invisible que son los bullings, las formas de acoso. Estamos pasando a uno todavía más invisible, porque es que no le pegan ni le bajan los pantalones, lo acosan en la red, y como en la red los mayores estamos totalmente fuera y no estamos en el Facebook de los alumnos, pues ya si no nos enterábamos menos todavía, pero claro, el acoso llega mucho más fuerte, ¿no? Todo esto lo estudiamos un poquito también. Entonces, el objetivo principal del proyecto era la utilización de las TIC en educación con fines pedagógicos y para investigar la vinculación del fenómeno del acoso escolar con el factor de la diversidad étnico-cultural. Estudiamos y definimos las formas de acoso escolar. Al final lo que hicimos con el proyecto es, utilizamos de una forma, digamos, fuerte o con bastante presencia en lo que es el acoso por motivos raciales, pero fuimos un poco más allá. Entonces, al final, la conclusión es que se acosa al débil, sobre todo. Si es diferente, pues más motivo todavía.
Si resulta que es de otro país, es no sé qué, es árabe, es tal, pues aún ya es un motivo. Si no nos pega, cuando le bajamos los pantalones, pues seguimos bajando. Si nos pega, paramos, ¿no? Es un poco lo que salva en ese aspecto a algunos grupos, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un acoso el desprecio, por ejemplo, el apartarse, ¿no? Entonces lo que hicimos fue empezar por estudiar las formas de acoso más comunes. Nosotros teníamos ideas, pero quisimos decir, en el fondo no sabemos, los mayores no sabemos. Los profesores no sabemos, en el fondo, lo que pasa de abajo, como decía Javier, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, cogimos una empresa de fuera, hizo unos grupos, unos trabajos con los chicos, donde nos tuviéramos profesores, y si vieron, intentamos definir las formas más comunes de acoso, porque fueron las que presentamos en el juego. En lugar de decir de partir de nuestros conceptos, quisimos ir a buscar cómo se acosan realmente los niños, ¿no? La forma de acoso. Entonces hicimos el estudio, hicimos unos informes con ese estudio que están en la página del proyecto y intentamos analizar también buenas prácticas para el acoso, que las recogimos y las pusimos en la página del proyecto, ¿no? Hay casos de buenas prácticas muy interesantes que podéis ver en la página del proyecto, luego la pongo, y después las formas de acoso fueron las que utilizamos para la herramienta nuestra, ¿no? Pusimos en marcha una semi-red social. En principio pensábamos en una red social, pero vimos que no tiene mucho sentido porque cada vez se concentra más. La gente está dejando ya el 20, va todo el mundo a Facebook, Twitter, no sé qué. Entonces nosotros lo que creamos una especie de red social, una comunidad que queremos compartir, que está ahí y en el que trabajamos, ponemos cosas, pero básicamente la ligamos con Facebook, con Twitter, y para interaccionar ahí, utilizar los canales de comunicación que hay en lugar de crear otros, ¿no? El proyecto acabó, pero nosotros seguimos trabajando con él realmente, ¿no? Y seguimos trabajando ahí en el Facebook, en el Twitter, ¿no? Y luego lo que hicimos fue desarrollar un entorno 3D y en ese entorno 3D creamos lo que es el juego, ¿no? Que os lo muestro luego, ¿no? Hicimos un test de estos materiales en los centros educativos, vimos un poco cómo funcionan, cómo no funcionan, y a partir de ahí hicimos pequeños cambios. Cogimos algún evaluador externo para analizar el proyecto y creamos como una estrategia de futuro. Esto es un poco todo lo que es el proyecto, ¿no? La clave en todo esto, ¿qué es? Realmente gastamos mucho más tiempo y energía de lo que pensábamos. Nosotros hiciéramos herramientas 3D, pero nunca nos metiéramos a hacer un juego, y como no somos la Sony ni nada de eso, pues nos quedó bastante grande, la verdad, en el sentido de que nos volvimos locos y aún estamos terminándolo, pero bueno, estamos felices de lo que conseguimos hacer, ¿no? Nos llevó un poquito más de tiempo de lo que pensamos. Se complicó mucho porque metimos 6 situaciones, 5 lenguas. Perdón. Las lenguas nos complicó mucho porque había el rumano, el finés, el inglés, el español y no sé qué otra. Y con los caracteres especiales, con las traducciones, con los errores, con no sé qué, se nos fue un poquito de las manos en cuanto al tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Que también le da otra dimensión, es decir, se puede entender desde más entornos, ¿no? Metimos la otra lengua, el gallego, perdón, que estamos pendientes a ver si a lo mejor el catalán en un futuro, ¿no? De hecho, lo dejamos un poquito abierto para poder meter más lenguas, tanto lenguas de aquí, de España, a lo mejor el catalán, el vasco, como lenguas del francés, por ejemplo, que es una lengua muy importante y que quedó fuera, y es una lengua con la que se llega a mucha gente, ¿no? El objetivo era el alumnado entre 12 y 18 años, el juego quedó más para 14 y 16, al final lo que fuimos viendo era que no es lo mismo alumno de 12 que 14, perdón, no es lo mismo hacer una herramienta para uno de 12 que para uno de 18, muy diferente. Entonces hicimos algo en el medio, entre 14 y 16, podemos decir que estamos por ahí hasta 18, tal. Los de 12 le queda un poco lejos, ¿no? Es muy difícil, o sea, o funciona para unos o funciona para otros, ¿no? Son roles distintos. Entonces está orientado a los alumnos, a los profesores, básicamente. Es una herramienta para utilizar en el colegio. De hecho, creamos una guía que está en la página web para implementarlo, con apoyo, con recomendaciones, para implementarlo en las clases, que es un poco la idea. Es decir, el alumno por sí mismo juega a pelear, no juega a prevenir la pelea por la sociedad, por los principios que le meten, por lo que sea, ¿no?
Pero lo que sí nos quedó muy claro es que si en clase llevamos a los alumnos a un ordenador y le ponemos un juego, van mucho más felices que si le soltamos un rollo con un papelito y con unas fotocopias, ¿no? Entonces, básicamente el objetivo del proyecto, de la herramienta, es ser usado en clases o con organizaciones que trabajan en acoso, o en casa con nuestros niños, o en cualquier grupo, en comunidades, en asociaciones, en donde sea, como una forma lúdica de trabajar valores, ¿no? Es decir, nosotros consideramos básicamente es para prevenir. Una vez que hay acoso es más complejo, ¿no? Pero consideramos que lo importante es prevenir para que no llegue a haber, ¿no? Sacar esos elementos que explicaba Javier, que son los que permiten que haya el acoso, ¿no? Bueno, está un poco explicado todo. La página web es schoolbullying.eu. Podemos entrar un momentillo en ella, que si no me equivoco está cargada por aquí. Está cargada, sí, está cargada ya. Esta es la página web del proyecto. Ahora mismo está para bajar el juego. Lo que pasa es que estos días estamos incorporándole nuevos cambios, mejoramos un poquito el tema de las lenguas. El juego al final se nos quedó muy pesado, le quisimos meter técnicamente bastante calidad. Entonces, entre las 6 situaciones, 2 roles, no sé cuántas decisiones, más 5 lenguas, se nos fue a 5 gigas. Entonces, es bastante pesado. En todo lo que estamos trabajando ahora, que estará en una semana cerrado ya, se va a poder bajar el juego entero, que ahora mismo es 5 gigas, que es bastante. Pero bueno, para trabajar en un colegio se baja y se carga y nada más, no tiene problema, ¿no? Pero vamos a ponerlo dentro de una semana ya para bajar todo el juego, bajar por idioma, que es 1 giga y algo, que es suficiente, pues normalmente trabajamos en español o en inglés o en finés o en rumano, que el rumano es la otra lengua. Fueron esas lenguas porque eran las lenguas de los socios. Y después vamos a incluso a poder bajar por situación para bajar 200 megas solo, digamos, ¿no? Que no pese tanto. Nos daba pena, quisimos quitarle calidad, pero nos daba pena empobrecerlo mucho la parte gráfica, porque visualmente es mejor. Entonces, en una semanilla vais a poder tenerlo en una forma mucho más práctica para bajar, ¿no? Aquí tenéis también algo sobre el proyecto, el juego, la red social. Esto es un poco la red social que creamos para que os invitamos a trabajar con ella. Es una especie de red social, un chat, donde estamos poniendo información sobre bullying, vamos poniendo casos de bullying, vamos intercambiando información, cambiando ideas. Trabajamos en español, trabajamos en inglés, no quisimos poner trabas en cuanto si escribes en inglés, en español, en catalán, en gallego, es decir, aquí está abierto todo, se está escribiendo bastante en castellano y en inglés, un poco por darle esa dimensión global también que tiene el proyecto. Se me olvidó comentaros que los socios del proyecto, que estaba al principio me parece, que me lo pasé, el proyecto realmente, como socios del proyecto están un centro de Irlanda, el promotor de la Dirección Xeral de Educación de la Xunta de Galicia, como socios una consultoría que nos hacía la coordinación, el Centro Anti-Bullying del Trinity College, que eran digamos los que tenían la voz de más peso porque llevan muchísimos años trabajando con el tema del bullying. Una persona muy buena allí, Mona Moore, que es una autoridad a nivel europeo en tema de bullying. La Universidad de Oulu, que trajo un centro que trabaja con temas de género, que es un tema muy importante dentro del bullying también, y aportaron bastante, sobre todo en ese aspecto. Finlandia es un país también que trabajó mucho en ese tema. Una escuela de Rumanía, por traer también otra zona de Europa, y luego una consultoría que se encargaba del control de calidad del proyecto, ¿no? Y ahora, vamos a ver cómo andamos de tiempo. Entonces, lo que es el proyecto, yo os voy a enseñar un poquito del juego. A ver si... Vamos a ver. Estaba por aquí. No. ¿Dónde está?
Bueno, el juego está en estas lenguas, como os dije, inglés, español, el finés, rumano y gallego, que eran las lenguas de los socios del proyecto. No están estas lenguas porque sean más importantes, sino por ser los socios del proyecto. La idea, como os dije antes, era vamos a intentar hacer cuanto antes el francés, porque da para llegar a mucha gente, porque todo el norte de África habla francés, Francia, Bélgica. En Alemania, el alemán es una lengua más o menos importante, pero en general se entiende inglés. En el norte de Europa la gente habla mucho inglés, entonces en el sur de Europa, portugueses, italianos se manejan un poquito con el español, entonces creemos que incorporándole esa lengua es bastante útil a nivel internacional ya. Se escoge lengua, aquí como veis hay vínculos con las redes sociales, tenemos también materiales en YouTube, estuvimos trabajando bastante en Twitter también, Facebook, trabajamos un poco todas las principales redes sociales y para difundirlo, ¿no? Hay un trabajo muy fuerte de desarrollo, pero si luego no lo difundimos no sirve para nada, ¿no? Quedaría ahí. Es un poco la idea, ¿no? Entonces, cuando entramos en un idioma, vamos a elegir una situación, ¿no? Entonces, el proyecto, después de ese estudio que os dije, tuvimos que delimitar un número de casos, claro, también por recursos económicos, ¿no? Un vídeo es una cosa cara, un videojuego es una cosa cara. Entonces, al final decidimos poner 6 situaciones de bullying, ¿no? que engloba cada una de ellas varios aspectos. O sea, en algunas situaciones a lo mejor hay ciberbullying, pero también hay bullying físico, o hay acoso, o hay desprecio, o racismo, no sé qué, ¿no? Entonces, la primera situación le llamamos acoso escolar tradicional, pues la típica zangadilla que cae, que se mete con él, que no sé qué, el de toda la vida, ¿no? En el segundo es un acoso escolar verbal, ya no tiene por qué haber agresividad física, hay otras agresividades que duelen a veces más, ¿no? Según cómo se ejecuten, cómo se llevan a cabo. Hay una pequeña introducción, como veis, de cada una de las situaciones para que el profesor que va a trabajar con ella en el colegio vea de qué va a trabajar ahí. En la situación 3 es una persona que pudiera ser gay, a lo mejor, o pudiera ser diferente, o pudiera ser tal. Entonces, como en la escuela, precisamente por ese ambiente tenso, todo el que es diferente, o por raza, o por no sé qué, o porque viste de otra manera, o porque es muy hippie, o porque es no sé lo qué, parece que ya se mete con él, o que lleva el pelo muy largo, o que le lleva el pelo muy corto. Entonces quisimos reflejar ahí un poco todas esas situaciones de alguien con el que se empiezan a meter, porque es diferente simplemente, ¿no? El cuarto juego es ya más racismo. Pues bueno, en Europa, ¿con quién se hace mucho racismo? Pues bueno, con los árabes, porque hay muchos. Con los negros, con los árabes, con los chinos vimos que no hay tanto, que no se meten tanto con ellos, entonces pues no los metimos tanto, aunque sí metimos algo por ahí también de un chino. Pero quisimos reflejar un poco entonces al árabe, que parece que es común en todos los países de Europa, porque hay mucha gente, ¿no? Un caso de extorsión, es decir, no hay un bullying, pero sí hay, o sea, no hay un bullying tradicional, sí hay una forma de extorsión, de que tenemos a alguien siempre ahí, de alguna manera pillado, entonces lo reflejamos en la situación 5, y luego en la 6 el ciberbullying, que por desgracia es muy fuerte y se está poniendo muy de moda. En el fondo es lo mismo de siempre, solo que cambia la forma, ¿no? ¿Qué pasa? Que parece que ahora con el tema de las redes bueno, le di sin querer, pero es igual, entramos ya en esta situación. Este es el 5, el que decíamos de extorsión.
caso muy típico que tiene mucho que ver con lo que decía Javier, ¿no? De pronto hay uno, pasa mucho en las clases, uno que es el listo, que ya le empezamos a poner el apodo que si el chapón, el no sé qué, el amigo de la profesora, entonces el malote va y se mete con él. Entonces ya lo pone es un caso muy típico, digamos, uno de los casos que vimos que funciona con bastante frecuencia. Entonces lo pone ya en una situación de que tienes que hacer esto. Como veis, no le pusimos no le pusimos voz, le pusimos los bocadillos, las burbujitas. Eso fue una discusión que tuvimos mucho al principio. Dudamos mucho si poner voz o no poner voz. ¿Qué pasa? Que las frases, en general el acoso muchas veces es con palabras brutas, con frases feas, entonces quedaba un poco así. Entonces quisimos poner algo un poco más light, de alguna manera, es decir, que no fuera tan agresivo y tener las burbujillas esas, ¿no? Fue bastante, tiene sus ventajas y desventajas. Lo discutimos muchísimo, no estaba una decisión muy clara, no sé si acertamos o no, ¿no? Entonces básicamente el juego son las 6 situaciones que os dije. Vamos a trabajar en cada una un tipo de acoso. Aquí, como veis, pues lo fuerzan a hacer algo, él no quiere. Entonces va a haber siempre 2 roles. Claro, podíamos poner 3, 4, pero no da, ¿no? Entonces hay una limitación, digamos, financiera, de capacidad. Entonces fuimos cogiendo 2 roles. En unos se coge el usuario, digamos, básicamente el juego es un juego de roles. El usuario entonces o juega a ser el que elige ser la víctima, por ejemplo en este caso, elige ser la víctima o el amigo del acosador. El amigo del acosador es un personaje importante. En otros casos elige ser la víctima o el amigo del acosado, que es otro personaje importante. O en otros casos elige ser o la víctima o un simple testigo, de esos que se posicionaban en un lado, en el otro o en ninguno, según le interesaba. Entonces quisimos trabajar a través de estos 3 roles, esos distintos juegos, las distintas posibilidades. En unas situaciones pusimos unos, en otras situaciones pusimos otras, ¿no? Entonces, aquí la idea es que luego en el colegio el niño va a jugar, elige eso y tal, ¿y tú qué harías? Pues yo le metería, lo que te dicen todos, yo le daba y tal, yo no lo hacía, yo no sé qué y tal, sí, pero no es tan fácil, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo en ¿no? ¿Qué elegimos? Pues ser la víctima, por ejemplo, ¿no? Entonces hay siempre 2 niveles de decisiones. Cumple las exigencias del acosador, no cumple las exigencias o decide actuar, es decir, echarle narices, ¿no? Entonces, claro, los chavales dicen, decide actuar, vale, sí, siempre estamos maravillosos. ¿Y cómo haces? Le pego además, ¿no? Entonces, tenemos muchos casos de esto. Lo que no quisimos fue repetir todo eso. Entonces, por ejemplo, la primera situación, acosan a una y le pega, ¿no? Que es muy típico, ¿no? Pues le pegan a ella pega. ¿Qué pasa? Que después al final no es tan compleja, tan fácil la cosa, ¿no? Se arregló muchas veces, ¿no? Sino se complicó más todavía, ¿no? Entonces fuimos variando esas situaciones a lo largo de los 6 escenarios para que no sea siempre lo mismo, la misma reacción, el mismo rollo, ¿no? Sino quisimos variar, ¿no? Entonces aquí pues cumple las exigencias, no cumple, o aquí por ejemplo pues que cumple, ¿no? Cumple las exigencias del acoso ahora, es decir, haces lo que te mandan, ¿vale? Entonces hay como 2 niveles de decisión siempre, ¿no? Quisimos poner ahí para coger más situaciones, ¿no? Entonces hay una parte del juego que es esas animaciones que visteis, que no se actúa, no interaccionas, no haces, tú tomas la decisión y luego funciona. Pues vimos, claro, porque realmente si tú interaccionas, lo que hacen los chavales es pegar, en el fondo, ¿no? Lo que quisimos es ver cuál es el resultado de las distintas decisiones que tomes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pues vas junto al despacho del director, ¿vale? Pues entonces ahora te coges el ratoncito y tienes que ir al despacho del director realmente, ¿no? Entonces, estamos en un entorno 3D. Espera, que ahora me perdí. No estaba atento y ya no sé ni dónde estoy. Aquí está. Entonces tenemos que coger, esto lo que hicimos fue dibujar, nosotros tenemos realmente dibujado un colegio. Yo, como veis, no estoy muy acostumbrado a jugar con esto.
Y tampoco es mi ordenador, pero todavía. Entonces ya me estoy liando. Entonces lo que hicimos fue dibujar un colegio y el alumno se puede mover dentro del colegio. Es decir, aparte de ser un juego de roles, tenemos un entorno de un colegio donde se mueve, ¿no? Y ahora, con eso de mover, pues me perdí, ya no sé ni dónde estoy dentro del colegio. Vamos a ir atrás. Aquí está. Vale, ahora sí va. Entonces nos mandan ir al despacho del director, pues tenemos que ir al despacho del director. Entonces hay unas reglitas, unas líneas. Es que no me va muy bien el ordenador. Hay unas líneas que son las que nos dicen dónde está el despacho del director, ¿no? Que se me ha quedado bloqueado esto, no sé por qué. Entonces, cuando entramos al despacho del director, esta es un poco la idea de que el alumno también se mueva por el colegio, ¿no? Cuando entramos al despacho del director me dicen si quiero entrar, y si quiero entrar entonces ya pierdo el control del juego. Hizo lo que le mandaron y tuvo problemas, ¿no? Vamos a ver, aquí se puede, en la navegación del juego puede ser también por palabras. Nosotros podemos coger, va un poquito lento porque cargué todo y está. Podemos coger una navegación por situaciones, pero también podemos coger una navegación por palabra clave, ¿no? Lo que hicimos fue decir para los 6 juegos qué palabra. Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar estereotipos, está en tales animaciones, minorías étnicas en tales animaciones, una paliza, ciudadanía, inmigración, bullying verbal, racismo, exclusión, no sé qué, no sé cuánto. Definimos una serie de palabras que tienen que ver con estas situaciones. Entonces, cuando pinchamos una palabra, nos aparecen las situaciones que tienen que ver con esa palabra. Entonces, que es otra forma de navegación también, ¿no? Es decir, que vamos a trabajar en clase, vamos a trabajar, pues, minorías étnicas. Pues tenemos en el 1, en el 4 y en el 5. Pues en estos de aquí, pues no hay minorías étnicas, hay en estos. Un poco la idea está, como veis, el videojuego está hecho para trabajar en clase, en el fondo, ¿no? En el fondo, nosotros ¿qué quisimos hacer? Una herramienta. Nosotros somos como el complemento de las organizaciones como no el acoso. Es lo complemento, no. Lo que quisimos es darle una herramienta al profesor en clase, a las ONGs, al otro, para que trabajen con acoso. Nosotros, como en principio dentro de estos proyectos europeos, lo que está previsto son proyectos de 2 años, desarrollas herramientas y las herramientas, la idea es después difundirlas, ¿no? Podemos ver algún caso más de... Vamos ya, por ejemplo, en la primera, ¿no? Mandamos 29. Es que se queda un poco pillado el ordenador aquí, no sé por qué. Pero vamos a cargar otra vez y ya está. Teníamos entonces, cogemos una situación cualquiera, por ejemplo el 3, ¿no? La estructura es siempre la misma, luego trabajamos con una. Pasa algo, hay siempre una introducción, que es la situación de acoso, y después ¿qué hacemos con algo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Entonces, esto es lo que le ponemos a los alumnos, ¿no? Y dice, ahora llegas aquí, ¿tú qué haces? Se meten contigo, ¿qué haces?
¿Qué haces tú si eres la víctima o qué haces tú si eres un testigo? Porque no solo la víctima es la que tiene que actuar, el testigo es el que tiene que actuar, el que está presenciando eso, ¿no? Entonces, tú eres testigo de eso, por ejemplo. ¿Qué harías? ¿Hacías algo para parar el acoso? ¿Sales en defensa de la víctima? ¿Marchas y no haces nada? ¿Qué harías, no? Entonces, pues, haces algo, por ejemplo, ¿no? Puedes informar a un profesor, puedes informar al director, puedes participar activamente en lo que quieras, ¿no? Pues vamos a suponer, por ejemplo, informar al profesor. Como los resultados, ¿no? Dice, tú tomaste esa decisión, vale, ¿qué pasaría ahí? Ahí, pues la colaboración, en no sé qué, pasa esto, pasa otro, surge tal, y después pusimos también al final de cada situación, pusimos también, vamos a ver, decisión 3 de la clase, lo que le llamamos los learning points, ¿no? Entonces, para trabajar después en clase, al final de cada situación, de cada rol, pusimos los puntos de aprendizaje, ¿no? Es decir, que son ideas para que el profesor trabaje en clase. Dice, cuando ves un caso de apoyo escolar, ¿qué te frena a intervenir? Cuando tal, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces otro? ¿Cómo harías esto? ¿Cómo harías lo otro? ¿No? Son ayudas, aparte de la guía esa que hicimos, que lo tenemos en la web también para descargar y trabajar en clase o donde sea, ¿no? Unos puntos para darle al profesor para trabajar sobre ese tema. Yo creo que tenéis más o menos una idea así general. Ahora lo que os invito es a bajarlo. Hoy, mañana, pasado estamos cambiando las versiones, igual tenéis algún problema. Mañana pasado debería estar bien ya, porque estamos cambiando la versión antigua por la nueva, corrigiendo algunos errores que teníamos. Y podéis bajarlo, tarda un pelín en bajar, pero baja. Y la semana que viene, en principio para la otra semana, está ya disponible por idiomas y para que no se ocupe tanto en el ordenador, pues bajáis el español solo, pues trabajáis en español, pues punto, ¿no? La idea incluso es que lo que al final resultó es que se está trabajando en algunos centros en clase de inglés. Como tenemos la versión en inglés, y sabéis que el inglés es la lengua de moda, pues el profesor de inglés está llevando la clase y trabajando con esto en inglés. Y entonces va trabajando el vocabulario, trabajando el otro. Lo mismo que, por ejemplo, nuestros colegas de Rumanía están trabajando el español, que es una lengua que allí estudia más o menos, con este juego también, ¿no? Y nada más. Casi le dejo la palabra a Andrés ya, ¿no?
Muchas gracias, Amador. Ya sabéis que es una oportunidad que tenéis más para poder trabajar el acoso en las aulas. Y ahora, pues, Andrés, ya lo conocéis, es el presidente de la sección de educación del Colegio de Psicólogos y es el impulsor del programa TEI, Tutoría entre Iguales, una herramienta también muy eficaz que conoceréis a continuación. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, gracias a Amador y a Javier. Yo me he perdido la de Javier, que siempre tiene cosas mágicas al principio, y seguramente hoy las tenía porque me lo dijo, que seguramente os lo pediré después para visualizarlo. Yo, perdón, ¿a qué hora acabamos? Tenemos, supongo que para preguntas y tal, 8. Media hora, sí. Sí. Vale, os haré un resumen de lo que es el programa TEI. El programa TEI es un programa de tutoría entre iguales en que los alumnos de tercero de secundaria tutorizan a los alumnos de primero y en el caso de primaria los alumnos de quinto tutorizan a los alumnos de tercero. Está basado en trabajar los valores y está basado básicamente en el compromiso que tienen que tener los alumnos dentro de la comunidad educativa. Los alumnos se convierten en los elementos, podríamos decir, dinamizadores de la convivencia del centro, los elementos que tienen que modificar el clima del centro. Lo que sí que es cierto es que para trabajar sobre temas de acoso necesitamos, como alguien decía, a la tribu, necesitamos a toda la comunidad educativa. No puede ser una visión de unos padres o de unos profesores o de unos alumnos o del conserje de un centro, ha de ser la comunidad educativa. Pasaré toda la primera parte, que es la justificación de datos estadísticos de cómo está más o menos actualmente la situación del acoso, y entraré directamente a lo que sería el programa TEI para que en 20 minutos más o menos os pueda explicar 4 líneas. Bueno, hay un dato que simplemente como niveles de referencia que es interesante. Bueno, hay 2 datos. Este, que me parece interesante, que es a quién piden ayuda a las víctimas. Es la estadística del Defensor del Pueblo 2007 y, bueno, al final acaban pidiéndole ayuda la mayor parte de las veces a sus compañeros. En el caso de los profesores, orientativamente nos enteramos en un 10%, de la familia de un 14% y sobre todo hay un 16%, que es la parte más importante, que es aquella parte que no lo comunican a nadie y de los cuales se considera que hay más de un 90% de las personas que acaban en situaciones críticas, y esto hablo de suicidios o grandes depresiones, están incluidos en este 16%. En el estudio en el trabajo del programa TEI se basa precisamente en los espectadores. Nosotros comenzamos a trabajar más o menos en el 2002, esta estadística es del 2007, y bueno, viene a corroborar las líneas en las que habíamos estado trabajando. Un poco también para que sepamos de qué estamos hablando, esta es la estadística del País Vasco, es un longitudinal que es desde el 2005 hasta el 2012, y las estadísticas orientativas que nos dan es que donde más nivel de acoso hay, en este caso es en quinto de primaria, está hecho el estudio en el tercer ciclo de primaria y luego después en secundaria. Sin embargo, actualmente consideramos que la población diana ni siquiera está en quinto, sino en tercero de primaria. Va descendiendo hasta que llega prácticamente a bachillerato y universidad, en que los niveles de incidencia son mucho más bajos. Un tema interesante es dónde se producen las situaciones. La mayor parte de las situaciones se producen en los patios, en las aulas, básicamente cuando no está el profesor o en otros ambientes, pero básicamente serían los espacios no regulados. Y luego, ¿en qué población? ¿Cuál es la población diana? Los alumnos del mismo grupo clase o los alumnos del mismo curso. Durante mucho tiempo se había considerado que los alumnos que tenían situaciones de acoso la producían alumnos que eran mucho mayores, y no es verdad, se la producen los alumnos que están más próximos, normalmente el grupo clase. Tengamos en cuenta que entre el grupo clase y la edad, o sea, un alumno de 12 años, digo 12 años como niveles de referencia que puede ser un alumno de primero, el 70%, cerca del 70% de las situaciones del acoso se la producen sus propios compañeros. Bueno, el programa Tutoría entre Iguales es una estrategia educativa
que tiene como principal objetivo la prevención, intervenir cuando se producen los primeros síntomas. No realmente cuando hay situaciones de violencia o situaciones que vemos en la televisión. Cuando esto ocurre es que seguramente yo como profesor, el equipo educativo que hay en el centro, los padres, la sociedad y en este caso también los alumnos, seguramente hemos fracasado. Deberíamos de intervenir siempre sobre las primeras situaciones, que son los síntomas, para no tener que llegar a las situaciones límites, que es cuando se ha de hacer una intervención ya puntual, tanto con acosador o acosadora o con la víctima. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando hay una situación de acosador o víctima constatada, la intervención no puede ser solo desde la perspectiva educativa, necesita una intervención terapéutica externa. ¿Y es suficiente una intervención terapéutica externa, externa o interna? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque por mucho que trabajes, por ejemplo, en el caso de la víctima, la intervención para elevar el nivel de autoconcepto, de autoestima, de seguridad en sí mismo, si vuelve a ir a un entorno que le resulta tremendamente violento, evidentemente volveremos a tener una situación semejante. Hemos de pensar que un alumno, en este caso una víctima o una alumna, está presionada por la situación familiar que vaya al cole, está presionada por la situación de los profes, está presionada por la situación del entorno de los amigos, está presionado a nivel social y sin embargo para él o para ella el cole no es más que una jaula, un espacio donde lo va a pasar mal y que acaba diciendo, bueno, a lo mejor hoy no pasa, pero pasa. Y al día siguiente, hombre, a lo mejor mañana no pasa, pero pasa. ¿Qué ocurre? Se producen los primeros síntomas de absentismo, los primeros síntomas de somatizaciones y las primeras ausencias de ir al centro. Implica a toda la comunidad educativa, es adaptable contra la desmotivación y el fracaso, pero no solamente personal, sino también social y curricular. Hay toda una escala a grandes rasgos, que los primeros síntomas normalmente de una situación de acoso son las bajadas de los niveles de autoestima, como consecuencia una bajada de notas, como consecuencia un primer nivel de absentismo, normalmente siempre después de algún día de fiesta o después de unas vacaciones. El siguiente paso es la somatización. La somatización no es más que síntomas físicos de una situación psicológica que una persona está viviendo. Y las cefaleas, los dolores de estómago, las diarreas, las fiebres son reales, pero son producidas, en este caso la mayor parte de las veces, por el miedo de no ir a un centro, de no ir al centro educativo porque es un lugar para él de padecimiento. A partir de aquí aumenta el absentismo, comienzan los niveles de predepresión y depresión y al final en muchos casos los pensamientos suicidas y los intentos de suicidio. El desarrollo puede hacerse mediante tutorías o mediante programas específicos y es necesario que exista una persona que lo coordine en el centro. Normalmente la persona más adecuada es el orientador del centro educativo. ¿Qué objetivos tiene? Sensibilizar a la comunidad educativa, y digo comunidad, padres, alumnos y profesores, sobre el tema de la violencia, prevenir las consecuencias de las situaciones de acoso y desarrollar sobre todo las relaciones entre los iguales como un elemento básico de la convivencia del centro, que evidentemente ha de haber esfuerzo, porque cualquier proceso de aprendizaje necesita esfuerzo, pero no obligatoriamente se ha de padecer por algo que ni siquiera es aprendizaje, ya que algo que no hace las situaciones de acoso es ayudar, es aquello dice, bueno, ya te harás más fuerte, ya te harás hombre o ya te harás mujer. Bueno, seguramente lo que le hará es daño y bastante. Facilita el proceso de integración de los alumnos. Otro de los aspectos fundamentales es que lo que hace es favorecer los niveles de autoestima y crear o disminuir los niveles de inseguridad que tienen los alumnos, sobre todo cuando pasan de primero o de sexto de primaria a primero de secundaria o incluso cuando comienzan en primero de primaria. Compensar el desequilibrio de poder y fuerzas. Sabéis que en las situaciones de acoso siempre existe un nivel de desequilibrio de fuerzas. Por mucho que queramos unirlos es imposible. Incluso la víctima llega a aceptar que él tiene la culpa delante de cualquier situación de estas, antes de decir que se lo ha hecho uno de los acosadores, aunque estén delante. El tema de competencias no lo pasamos.
¿Cómo se desarrolla? Lo primero que se hace es un proceso de información y de sensibilización a los alumnos de primero. ¿Cuál es el objetivo? Saber que a partir de ahora, cuando tengan determinadas conductas, hacen daño. Y que sepan que cuando alguien lo llama cuatro ojos, vaca gorda, panocha, no sé, cualquiera de estos aspectos que son tan comunes, o cuando se excluye, lo está haciendo perdón, con intención de hacer daño. ¿Qué implica? Que si una persona sabe que hace daño y que lo hace con intención de hacer daño, sobre todo los acosadores, la tendencia es a inhibir conductas. ¿Por qué? Porque están mal vistas dentro del grupo. ¿Por qué? Porque el grupo también lo sabe que lo hace con esa intención. Con lo cual hacemos dos elementos básicos. Uno, desactivar la conducta de la persona que acosa, y dos, quitarle la claca y el reforzador social que tiene. Y encontraremos a personas del grupo que lo que harán será echarle en cara o decirle que hay cosas que no toca hacer. Tener en cuenta que para los adolescentes la pertenencia al grupo es vital. Por lo tanto, ellos harán cosas que ni pensamos por pertenecer al grupo, incluso cambiar conductas. El siguiente paso es la información a los tutores, que son los alumnos de tercero. A continuación se hace la formación de los tutores, que lo que se hacen es dar estrategias para intervenir en casos de situaciones de conflicto. Conflicto hablamos de niveles de síntomas, de exclusión, de hablar mal de otro, o de ponerle motes o aspectos que no sean de alta intensidad. Asignación de alumnos de primero y de tercero, ¿cómo se asignan? Los tutores valoran los niveles de necesidades que tienen los alumnos de primero. 1, 2 o 3. ¿Cómo lo hacen? Después de pasarte un año con los alumnos de primero, si un profesor no lo tiene claro, se lo tendría que hacer mirar. Yo tengo muy claro que en mis alumnos, yo soy tutor de cuarto, si tengo que decir qué alumnos tienen necesidades desde la perspectiva básicamente emocional, tendría muy claro que tengo 4 o 5 alumnos con necesidades. Me puedo equivocar entre un 2 y un 3, es posible, o entre un 1 y un 2 es posible, pero entre un 1 y un 3 es prácticamente imposible. En el caso de los alumnos de tercero se hace una propuesta que hace el tutor y que pasa por el equipo docente. Esta sería la formación. La forma de intervenir, supongamos que el T1-2 es un alumno de primero y el T1-1 es otro alumno de primero. En este caso el T1-2 tiene una conducta disruptiva sobre el otro compañero. Hay una situación de acoso, de síntomas de acoso. Sería en este caso el T1-1 la víctima. ¿Qué hace la víctima? Comentárselo a su tutor, que es una persona de tercero. ¿Cómo interviene la persona de tercero? Incidiendo sobre la persona que está haciendo situaciones de acoso. Pero esto puede ser que no funcione, aunque la incidencia que tienen los alumnos iguales es muchísimo más alta que la que tenemos los profes o los padres. Lo que se hace es el siguiente paso, que el alumno de tercero, si no lo ha podido solucionar, se lo dice al coordinador, que interviene sobre la víctima o aplica régimen disciplinario. Sería el primer triángulo de intervención. A continuación existe la formación de tutores, dura entre 1 y 3 horas y se puede hacer en tutorías o bien se puede hacer como programa específico. Este es el programa de tutorías. Y igual que la primera parte se le dice a los tutorizados, esto es los alumnos de primero, cómo tienen que actuar, en este caso utilizamos el doble triángulo de intervención, que lo que se hace es preparar a los alumnos de tercero para intervenir. Ocurre el mismo proceso de antes, una situación de conflicto entre dos alumnos de primero, la víctima se lo comunica a su tutor y este lo que hace es intervenir sobre la persona que es víctima. Pero puede ser que no se solucione. Nosotros consideramos que cerca de un 65% de situaciones se soluciona con este primer triángulo de intervención. Pero si no se soluciona, lo que hace el alumno de tercero es comentárselo a su compañero de tercero, que es tutor precisamente en este caso del acosador. Y si la incidencia que tiene el alumno de tercero sobre el acosador es alta, la que tiene su propio tutor es muchísimo más alta, con lo cual interviene. Pero puede ser que no se solucione, y seguramente hay casos que no se soluciona. Hablan los dos tutores de tercero como que no han podido solucionar la situación de conflicto y pasa al coordinador.
Lo que hace el coordinador es intervenir sobre el mismo elemento, en este caso la persona que ha creado una conducta disruptiva. Con lo cual, ante una situación de indicios, de síntomas, una situación que inicialmente consideramos bastante normal, que son las que ocurren muchas veces, se interviene desde 3 perspectivas. 2, para mí, básicas, que son las 2 que intervienen los alumnos. Y la tercera tiene un carácter disciplinario, básicamente. Si hay unas normas y hay una raya roja y se pasa, tiene que haber consecuencias. Las que se consideran oportunas, pero tiene que haberlas. Esta es la asignación que se hacen de alumnos de primero y de tercero. Lo que se hace es ligarlas con qué son los alumnos que más nos interesan, todos, pero básicamente aquellos alumnos que tienen muchas necesidades, que tienen como tutores alumnos que tienen muchas competencias, con lo cual la situación de desequilibrio la hemos compensado. Este alumno que es víctima, que tiene unas competencias no excesivamente desarrolladas, tiene un tutor que tiene muchas competencias, con lo cual, ¿qué hace? Sube, porque estamos trabajando con la idea del equipo. No solamente el concepto de mano mayor, sino el concepto de equipo. Los alumnos tienen reforzadores, hay un nombramiento oficial que lo hace la dirección del centro, una vez que han acabado el proceso de formación, y que se lo entrega a los alumnos. Cuando acaban la formación, lo que le hace es decir, bueno, a partir de ahora creemos que es importante que trabajéis con el centro, tenéis una misión, tenéis un objetivo a trabajar, y se le entrega el diploma. El diploma está firmado por el director del centro, tienen un carnet que se plastifica, se pone la fotografía, y tienen un reconocimiento de las actividades que han realizado a final de curso, que también lo entrega la dirección del centro. Las reuniones, ¿cuándo se reúnen los tutores? En los espacios informales, siempre. Esto quiere decir básicamente entradas, salidas, horas de patio, etcétera, pero siempre en espacios informales. ¿Por qué? Porque una de las cosas que consideramos importante es no encorsetar. En el momento que obligues a un adolescente, buscará una situación de huida. Él lo ha de querer, él ha de estar convencido de que lo que está haciendo es útil para él y para la comunidad. En el momento que no le vea esta utilidad, que le obligas a hacerlo, lo hará por obligación, pero en el momento que puedas dejará de hacerlo. Se hace una ficha de seguimiento con los alumnos y de evaluación y de formación permanente al trimestre, una memoria, la valoración del tutor y del equipo directivo, como cualquier proyecto de centro. Los recursos que se utilizan son prácticamente cero. El orientador tiene horas para hacer esta actividad porque está dentro de sus funciones como orientador. Los económicos, las fotocopias, y los formativos, los espacios que hay regulados, que son las aulas. Y bueno, creo que he cubierto más o menos. Gracias. Y siento la velocidad, Es una exposición bonsai, completa, bien. Bien, pues ahora pasaríamos al tema de las preguntas. Voy a pedir a mi hijo que ha venido a verme, que es animador sociocultural, que lleve el micrófono. Hola, bona tarda. L'Andrés González sobre el programa TEI. Les necessitats dels alumnes i les competències, qui les avalua? El tutor o com ho feu? Mira, inicialmente Inicialmente comenzamos a evaluarlas desde una perspectiva cualitativa y utilizamos orientativamente unos 20 parámetros diferentes, con lo cual a la hora de tener lo que hacer era súper complicado. A partir de aquí hicimos una escala Likert de 5 niveles y también nos parecía complicado. Al final quedamos en 3. ¿Quién la hace? La propuesta la hace el tutor que ha tenido el alumno, por ejemplo, un alumno de sexto, la hace el tutor que ha tenido de sexto y se hace en el momento de traspaso de primaria y secundaria. El tutor de sexto se lo propone el equipo docente junio, que es cuando hacemos el traspaso de primaria y secundaria, y a nosotros nos dan las valoraciones. En el caso de secundaria, de segundo, que son los alumnos que harán tercero, pasa lo mismo. El tutor o la tutora
pasa su propuesta al equipo docente. Si el equipo docente considera que las puntuaciones hay alguna que se ha de variar, se varían, pero normalmente os puedo decir que nosotros, que en el centro tenemos 120 tutores y 120 tutorizados, se cambia una o dos. Un profe y la gente que haya estado haciendo educación, que llevas un año con el mismo grupo, tienes clarísimo, ¿no?, cuáles son los perfiles de tus alumnos. Además es un programa del TEI que tiene efectos secundarios. Sí, pero efectos secundarios buenos, ¿no? Porque los chavales, lo que decíamos al principio de darles oportunidad de ser buenos, como son buenos con los demás, están ayudando a otras personas, pues resulta que en los institutos donde está, pues no hay pintadas, pues está todo bien ordenado, está limpio, o sea, se sienten parte del centro. Entonces, claro, tienen efectos colaterales que son muy, muy deseables, la verdad. Sí, pensar que, simplemente como anécdota, nosotros que cuando creamos el programa pensábamos que los grandes beneficiados inicialmente eran los alumnos de primero. Después de los años que lleva funcionando nos damos cuenta también que los grandes beneficiados, con muchas diferencias, son los tutores, los alumnos de tercero. La adquisición de niveles de responsabilidad, de autoobligaciones, de compromiso, de pertenencia a la comunidad educativa, de formar parte de la estructura y organización del centro, de participar en su propio proceso de educación. Pensar que a un alumno, durante los 16 años de escolarización que tenemos obligatorias, hay muy pocas veces que alguien le diga con un diploma, oficialmente, pensamos en ti, que lo puedes hacer bien. Estoy haciendo el cámara aquí. Ya está. Yo sí, Amador, yo pienso que, bueno, ya hablo desde aquí, que no sé, el proyecto que tenéis a mí me parece muy interesante y seguramente uno de los temas sería comenzarlo, seguramente ya habéis comenzado a trabajarlo dentro de los centros educativos y sobre todo de las redes sociales, la posibilidad de que se pueda trabajar, porque los centros educativos es parte de una obligación, pero las redes sociales son parte de una diversión. Y si nosotros pensamos, ¿qué hacemos cuando no tenemos que hacer nada y queremos hacer algo que nos apetece? Hacemos siempre algo que nos apetece. Y los alumnos, sobre todo, le apetece redes sociales. Pienso que es muy, muy interesante, no sé si tenéis previsto... Sí. Bueno, la realidad, como dije al principio, es que se nos alargó mucho el proyecto. Nos metimos, era el primer juego que hacíamos. Nosotros hace años que hacemos herramientas 3D, pero bueno, en otros temas, y nunca nos atreviéramos a un juego y nos tiramos un poco de cabeza. Y se nos alargó un poquito, es decir, estamos acabando el juego ahora realmente. Aunque el proyecto acabó en diciembre, realmente el juego... Estamos haciendo 4 correcciones, mejorando fuera del proyecto. Estamos haciendo una versión que no estaba incluida en el proyecto. Estamos haciendo una versión para teléfono y para Android y iOS, digamos, para teléfono y tablet. Y estamos trabajando ya, de hecho, teníamos como 1000 seguidores o algo así. Tenemos una persona trabajando continuamente en esto, en el tema de la promoción del juego en redes sociales. Pero claro, estamos esperando a que perfeccionar todo lo más posible, porque se nos quedó un poquito pesado, se hizo muy grande, fuimos creándolo, fuimos haciéndolo, había una idea inicial, pero fuimos haciéndolo y al final pues empezamos un poquito y se nos fue a 5 gigas. Entonces técnicamente se nos complicó un poquito. Y entonces ahora estamos dividiéndolo, poniéndolo más flexible, pasando, creemos que es muy muy importante pasarlo para teléfono y tableta para poder jugar en cualquier entorno, digamos, pero la idea es seguir moviéndolo fuerte. Queríamos, como aquí también en los centros, en Galicia solemos trabajar en gallego también, los profesores trabajan mucho en gallego, en el País Vasco, pues en vasco aquí también. Estamos viendo la posibilidad de traducirlo, bueno, ya lo tenemos al gallego. Lo tenemos en gallego para nosotros, porque bueno, el promotor es la Xunta de Galicia y era una obligación ya, ¿no? Si fuera la Generalitat y no lo tenéis en catalán, os decapitaban como a mí, ¿no? Pero bueno, nos gustaría contar con alguna colaboración. Realmente la traducción es una cosa relativamente barata. Lo hicimos de tal forma que la animación es una cosa y el lenguaje entra fuera, entonces técnicamente no es muy complejo para abrir mucho, porque lo de trabajar en castellano es un poco bloqueo, ¿no? Bueno, de hecho, como anécdota os puedo decir que cuando presentamos el juego en Galicia, que estuvisteis por allí, estaba todavía sin desarrollar, teníamos la versión inglesa y la gallega no la teníamos, y me llamó el director general de Educación y me dice, ¿cómo está? Le digo, mira, la versión inglesa está para presentar, porque estamos todavía no terminado el proyecto, ¿no?
La gallega casi nada. Y me dice, mira, preséntelo en inglés, pero no ponga la española. porque si no entienden es igual. Por tema político también un poco, ¿no? Pero creo que es importante realmente, porque la comunidad educativa en Galicia trabaja mucho en gallego, ¿no? Más que en castellano. Aunque no tenemos tanto problema como aquí vosotros, ni esas guerras en los periódicos, ni nada de eso, pero sí hay esas dos lenguas y se utiliza mucho el gallego también. Entonces, creemos que le da un poco más de abanico, queríamos hacerlo en castellano, en catalán y en vasco, y después meterlo un poco en francés, y estamos moviendo a nivel internacional. Tenemos gente moviéndolo, pero bueno, ya movimos, tenemos eso, como unos 1000 seguidores por el Facebook, ya lo movimos, pero queríamos moverlo más ahora, que esté bien, que está bonito ya, que ya tiene menos errores, aunque da algún error por ahí, pero ya tiene menos errores, y creemos que así como nos dio mucho trabajo y es muy grande, también tiene mucha capacidad, porque realmente son 6 situaciones, una introducción, 2 roles cada situación, con lo que están duplicando ya son 12, y después hay, normalmente en la mayoría hay 9 niveles, hay 3x3, es decir, 3 niveles de decisión más otros 3, es decir, hay un montón de material ahí dentro que da para jugar y que salió de los centros, no salió de las autoridades, salió del centro. Realmente, aunque el promotor es la Xunta, quien está trabajando son profesores, Javier los conoce, Virginia, profesores de colegios son los que estamos haciendo todo esto. Contamos con la colaboración de Javier de No al Acoso desde hace un año ya, que lo invitamos a Irlanda para una reunión que tuvimos en Irlanda para mover esto. A nivel internacional tenemos al Trinity College, que es muy fuerte a nivel internacional. De hecho, lo buscamos por internet, es decir, buscamos a alguien fuerte y nos salió el Anti-Bullying Center del Trinity College, que llevan como 30 años o algo así trabajando el bullying, que aquí yo no sabía lo que era, ¿no? Entonces tiene mucha potencialidad. Ahora lo que necesitamos es moverlo nosotros, pero que lo mováis vosotros. Lo que necesitamos ahora es precisamente la ayuda vuestra, de la gente que está en la calle, para moverlo. Esto es una herramienta que está ahí, es gratis, nosotros pondremos lo nuestro, pero claro, necesitamos el entorno educativo, claro. O sea, el entorno educativo, no, perdón, el entorno social, educativo, psicólogos, de todo un poco, ¿no? Estamos siempre dispuestos a ir a donde sea a enseñarlo, claro. Bien, pues si no hay más preguntas, vamos al cava directamente y así ya nos refrescamos un poquito. Muchas gracias por vuestra asistencia, vuestra participación, y nos vemos la próxima, que no sé ahora mismo cuándo será, creo que será dentro de 2 meses, junio creo que haremos una. Muchas gracias a todos.